días, hermanos. Ya estoy cansado, más bien. Estaba participando con el Ministerio de Adoración y ahora estamos aquí para dar la palabra de Dios. Y ustedes están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que es bueno. Como ya hemos visto la semana pasada, el pastor estaba predicando de 2 Samuel de 2 al 4. Hoy vamos a ver el capítulo 5. Les pido por favor que vayan a su Biblia y encuentren el capítulo 5. Pero quiero iniciar con una pequeña introducción mientras van buscando el capítulo 5. A diferencia de muchos países, en el pasado se usaba una estructura monárquica, es decir, aquel que iba a gobernar el país era próximamente el que, digamos, el padre había muerto y le tocaba al hijo tomar la posición del Estado. Eso era una estructura monárquica que existía en muchos tiempos. Creo que hoy en el día de hoy también podemos ver algo así similar. Hay países que todavía tienen ese tipo de estructura. Lo cierto es que alguien estaba encargado de llevar las riendas del Estado, hermano. Ahora, yo quiero que muchos de aquí de repente conocen ya un poco la historia de Nerón y quiero que nos transportemos a ese tiempo. Entre los años 54 después de Cristo y el año 68 tenemos a un personaje llamado Nerón. Era el emperador de Roma. Era algo así parecido, aunque no era un rey, era un emperador, era alguien que tenía el control del Estado en ese momento. Y a los 17 años de edad, tras la muerte de su padre Claudio, él toma el poder. Probablemente, dicen los estudiosos, que esta persona tuvo que haber participado en la muerte de su padre, ayudado por su madre como tal. Él fue instruido por su madre y un hermano que era británico. Según el diccionario Holman, dice que a lo largo de varios años ellos estuvieron tratando de aguantar el desenfreno que tenía Nerón en ese momento. Era una persona que quería vivir como él quería. Pero él veía que tenía ciertas oposiciones que no lo dejaban. Sí, tenía la madre y el hermano participando, aguantándolo. Y dice el diccionario que él tuvo que haber participado en la muerte de ellos dos. Imagínense, siendo familia, participa de eso. ¿Por qué? Porque sencillamente la familia lo estaba aguantando. Nerón estaba ocupado, hermanos, enfocado en sus placeres. Nerón no tenía ningún propósito en ocuparse del pueblo, del Estado. Recuerden, él tomó posición a los 17 años. Nerón quería expandir su palacio y el pueblo tenía el conocimiento de eso. Ahora, resulta ser que parte de la historia dice que Nerón, cuando quería agrandar su palacio, ya todo el mundo sabía que era lo que él quería hacer. Entonces, Nerón pensó en un plan y él decide incendiar la ciudad. No solamente con el propósito de que él veía que los cristianos no querían verlo a él como un Dios, sino que también él entendió de que él podía, aparte de eso, construir su palacio. Él tiene la excusa de reedificar la ciudad, pero también tiene la excusa de poder crear su palacio, agrandar más su palacio. Dice la historia que mientras él estaba incendiado el palacio, toda la ciudad, él estaba tocando la lira. Esta es una imagen más o menos para que entiendan más o menos qué fue lo que estaba pasando. Pueden imaginarse, hermanos, en medio de un problema tan grande, esta persona está relajado tocando la lira. Entonces ya Nerón tiene la excusa de decir que todo este problema del incendio lo provocaron los cristianos. Recuerden que los cristianos no querían seguir a Nerón porque lo veían como que él creía que era Dios y ellos sabían muy bien que no era Dios. Entonces Nerón decide usarlo por su ambición, por su crueldad, decide usarlos a ellos como si fueran antorchas en toda la ciudad. Y teniendo en mente esto, hermanos, vamos a ver hoy una gran diferencia entre Nerón y David. Vamos a comparar y ver cómo David va expandiendo su territorio porque Jehová lo hacía por amor a su pueblo. Y le pido que vayan al capítulo 5, versículo 1. Tengo como título del mensaje, Dios corona a David por amor a su pueblo. Versículo 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Hermanos, si hay algo en común que tienen muchos países, es la manera de cómo expresar esa fraternidad de ser paisano, que a pesar de que no son hermanos de sangre,
Entre muchos de ellos existe un saludo cordial. En México algunas personas para conectar con unos paisanos dicen, ¿qué hubo, raza? O no dicen así los mexicanos. En Guatemala usan la expresión chapín. ¿Se han escuchado esa expresión? Así como tenemos también en Colombia, parcero, en Venezuela decimos chamo. Existe eso en distintos países. Y tienen un saludo cálido, hermano, fraternal, por llamar con cariño a alguien que aunque no es de su familia de sangre, se siente como familia en su tierra. Y es lo mismo que vemos aquí, donde dicen las tribus de Israel que llegan a David y le dice, aunque no sea un saludo como el que vamos a ver, los países que me mencionaron, ellos decían, hey David, somos hueso tuyo, somos carne tuya, somos tu familia. Versículo 2. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vemos al pueblo reconociendo que Saúl reinaba a ellos, pero también era David quien los llevaba a la guerra y los sacaba de la guerra. Recuerden que después que David venció a Goliat, fue el mismo Saúl que le ordenaba ir a las batallas, según lo que dice 1 Samuel 18:5. Y salía David donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. El pueblo de Israel estaba consciente de quien peleaba las batallas de Jehová era David. Pero también había un propósito del por qué llevaba las batallas de David de Jehová. Una vez el pueblo de Israel reconoce que quien pelea las batallas era el mismo David, que iba a ser príncipe de Israel en ese momento. Versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Quiero que presten atención a estos datos que la misma palabra de Dios nos da. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en Hebrón y reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. En estos pasajes vemos a los ancianos llegando a Hebrón a ungir a David por tercera vez. Para que sea el rey en este caso de todo Israel. La primera vez recuerden que fue cuando Samuel lo fue a ungir, que era Dios cuando estaba buscando, en pocas palabras, un hombre conforme al corazón de él. ¿Sí se acuerdan de eso? El segundo lo vimos fue la semana pasada en Samuel 2:4, cuando David está siendo ungido por Judá en Hebrón. No era todo Israel. Vuelvo y repito, el primero fue con Samuel, el segundo fue en una parte de Judá, Hebrón, pero no era todo Israel en ese instante. Luego en este capítulo vemos nuevamente donde lo están ungiendo, pero esta tercera vez es para que reine en todo Israel. ¿Sí van viendo la diferencia de cada parte que se va ungiendo a David? También vemos como David solo tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre todo Israel, hermanos. En estos versos apreciamos y podemos ver datos muy curiosos. David empieza a gobernar solo en Judá a los 30 años. Para cuando Samuel lo unge, David solamente tenía aproximadamente 17 años de edad. Es una edad más o menos parecida a la que tenía el emperador Nerón cuando vimos la historia al comenzar, ¿cierto? Y entonces, la pregunta que transcurrió es, ¿qué hacía David en ese instante de tiempo de esos 13 años? Que él estaba a la espera de su reino. Recuerden que David estaba en ese tiempo, fueron años donde él estaba siendo trabajado por Dios. Fueron años donde David llevaba mucha aflicción. David tuvo persecución por Saúl. David estuvo sin provisiones. En un capítulo que vimos pasado, en 1 Samuel 25, si no me equivoco, hablaba que él estaba también en el desierto. Él no tenía nada de comer. Vimos también cómo David llevaba las batallas. O sea, David no solamente estaba esperando que llegara el reino, no lo ansiaba en realidad. Él estaba siendo preparado. David está siendo preparado para gobernar el pueblo de Dios.
En cambio, Nerón nunca fue preparado, hermanos. Nerón tomó posesión de un lugar producto de que el padre había muerto. Otro dato curioso que me trajo a la mente es que David comienza a gobernar a los 30 años. ¿Por qué? ¿Por qué a los 30 años, hermano? Si hay algo que tienen en común muchos teólogos es que ven a David como si fuera la prefigura de Cristo. A lo largo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él menciona muchas frases o palabras que la ha hecho el mismo David cuando Él estaba vivo. Por darles un ejemplo, David menciona en un momento de angustia en el Salmo 22.1, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son las mismas palabras que usa el Señor Jesucristo en Mateo 27.46, cuando estaba en la cruz. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con la edad en realidad de Cristo? Bueno, estudiando más la palabra de Dios, encontramos en el autor de Lucas capítulo 3.23 que dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, según se creía de José, hijo de Elí. ¿Coincidencia? No, hermanos. No creo que sea esto coincidencia. Dios trata de decirnos algo. David está siendo preparado para que reine sobre Israel. Y Cristo decide empezar su ministerio a esa misma edad. En el versículo 5 nos dice el tiempo de cuánto David gobernó. Como ya vimos la semana pasada, el pastor estaba explicando en el versículo 2.4 que él está siendo ungido en Judá y él luego empieza a gobernar 7 años y medio, 7 años y 6 meses. Empieza a gobernar después en todo Israel. Es la edad que él tiene después, 30 años. El pueblo de Israel estaba dividido en aquel tiempo, como se ve, como lo vimos la semana pasada. Versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y David, hermanos, ya siendo rey, decide ir ahora contra los jebuseos. Los que han leído el libro de Josué, si lo han buscado alguna vez, dice el capítulo 15:63, dice los descendientes de Judá no pudieron expulsar de la ciudad de Jerusalén a los jebuseos. Así que hasta el día de hoy ellos viven con el pueblo de Judá. Los jebuseos vivían en esas tierras antes de que Jehová se la entregara al pueblo de Israel. Pero aunque vivían en esas tierras del pueblo de Judá, los jebuseos seguían viviendo con ellos, hermanos. Estaban en todo momento con ellos, hasta, según el versículo era, hasta ese momento. Y esto no fue hasta que llega David, que después de siglos decide expulsar a los jebuseos. Recuerde, ellos decían a David, tú no entrarás acá, pues hasta los ciegos y los cojos te van a echar. Es una manera de insultar a David, hermanos, diciendo que lo más débil que tenemos no te va a dejar entrar, te va a echar. Pero ellos no sabían que Jehová era con David. Por eso David toma la fortaleza de Sión. La fortaleza de Sión no era solamente un muro de una ciudad. Esto también se encontraba en una colina en lo alto, con el propósito de tener una vista, un panorama de que si vienen a atacarlo, ellos ya están prevenidos en pocas palabras. Versículo 8. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Versículo 9. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hasta hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Vean que lo primero que hace David luego de decidir atacar a los jebuseos, hermano, era ir por los cojos y por los ciegos. Hermano, era lo más débil que tenía el pueblo y él decide ir primero por ellos. Podemos ver claramente que eso fue un insulto para David y decirle a ellos este tipo de cosas. Que lo débil de su gente lo iba a impedir el paso y que David quería mostrarles a ellos la respuesta en respuesta a lo que iba a hacer con los jebuseos. Esto me recuerda una pequeña historia que pasó en el siglo XIV, en la Guerra de los 100 Años, donde Francia
e Inglaterra se estaban enfrentando juntos. Y Francia le dice como respuesta a Inglaterra: nosotros vamos a ir por tus arqueros y le vamos a eliminar los 2 dedos de la mano. El arquero usaba en aquel momento estos 2. Hoy en día usan 3 dedos, pero en aquel momento usaban estos 2 dedos para disparar la flecha. Pero lo que no se esperaba Francia era que Inglaterra le iba a ganar la batalla. Y ellos, como señal de ganadores, en pocas palabras, le dijeron: hey, tú dijiste que tú me ibas a quitar los 2 dedos y aquí los tengo. Eso fue una señal para decirles a ellos que no fue así como tú dijiste. Eso mismo lo intenta mostrar David a los jebuseos. Tú me dijiste que no iba a entrar porque los ciegos y los cojos me lo iban a impedir, y no fue así. Yo los acabé. David decidió acabar con ellos primero. David le cambia el nombre de la ciudad, como vimos en el verso, a Ciudad de David, en el verso 9. Y David iba avanzando porque Jehová estaba con él. Hermanos, la promesa de Jehová con David se estaba cumpliendo. Habían pasado años y se estaban cumpliendo la promesa. David está siendo respaldado por Dios. Versículo 11. También Hirán, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová, y aquí viene el centro del mensaje, que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Hermanos, este es el centro del capítulo. David está siendo confirmado como rey sobre todo Israel. En el capítulo 2 estaba reinando con Judá, como lo vimos la semana pasada. En este capítulo está reinando ahora sobre todo Israel. David está recibiendo las tierras de Jerusalén. También el rey Hirán le envía ofrendas a David para edificar su casa. ¿Todo por qué, hermanos? Como lo dice el pasaje, porque Jehová está engrandeciendo a David por amor a su pueblo. Era por amor a su pueblo. David no es el único beneficiario en todo esto, hermanos, sino que hay un propósito de Dios con el pueblo de Israel. Versículo 13. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijas e hijos. Estos son los nombres de los que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobá, Nathán, Salomón, Ibar, Elisua, Nefet, Jafiá, Elisama, Eliada y Elifete. Fue un reto para mí decir todos estos nombres y espero que lo haya dicho bien. Nuevamente vemos a David, hermanos, tomando más mujeres, aunque los versículos nos relatan un poco más de los hijos de David. Pero vemos a David, hermanos, que tenía un problema con las mujeres, hermanos. Ya el pastor nos había mencionado, había un mandato con respecto a eso. De hecho, si nosotros vamos más atrás, el Señor lo había dicho en Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y serán una sola carne. Bueno, desde el Génesis vemos eso, donde la palabra dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y serán una mujer y serán una sola carne. No dice: el hombre se unirá a sus mujeres y será una carnicería. No dice nada de eso, o serán un montón. Hombre y mujer, hermano. El mandato es muy claro desde un principio en el Génesis. Versículo 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió de la fortaleza. Vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasín, y allí los venció David. Y dijo: quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal de Perasín. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Los filisteos, hermanos, no estaban viendo a quién iban a enfrentar. Ellos estaban enfocados solamente en David. Pero ellos no sabían que estaban peleando contra Jehová. Las batallas son de Jehová, hermano. Iré contra los filisteos.
Me los entregarás en mi mano, dice David. Él sabe que la batalla es del Señor. Es quien va a proteger a su pueblo, hermano. Nuevamente David va a la batalla y dice el tercer verso que Jehová quebrantó los enemigos de David y quemaron todos sus ídolos. Si hay algo que Dios aborrece son los ídolos, hermano. En aquel momento tenían ídolos de yeso, pero eran ídolos que ellos mismos crearon primero en el corazón para poder transmitirlo en una pieza. Versículo 22. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. En este segundo ataque, hermano, vienen en contra de los filisteos, pero aquí vemos cómo Dios le da una diferente instrucción a David. Aquí le dice que tiene que ir contra ellos por las balsameras y luego que escuches el ruido de las copas de las balsameras saldrás a atacarlo. Ahora, ¿qué eran las balsameras en ese instante de tiempo? Las balsameras eran un tipo de árbol que se encontraba en ese pueblo. Y cuando decía que cuando escuches las copas de las balsameras se está refiriendo al tope del árbol. Se iba a mover y ese iba a ser la señal donde, David iba a tener que atacar a los filisteos. Ahora, hermano, entendiendo un poco de esta historia y todo lo que ha pasado, nos podemos preguntar cómo yo puedo aplicar esto a nuestras vidas. Y he traído a colación aquí, número 1, confiar en la voluntad de Dios. Si algo hemos visto desde un principio cuando ungieron a David, él no estaba planeando principalmente ser el rey, pero David esperó en Jehová porque él confiaba en él. La voluntad de Dios incluía capacitarlo. 1 Samuel 16:13 dice: y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. La voluntad de Dios incluía capacitar a David. El Espíritu capacita al creyente. La voluntad de Dios se manifiesta en esperar también, hermanos. Recuerden, David desde que fue ungido la primera vez hasta llegar a todo el reino en su totalidad, pasaron 13 años. Él estaba siendo preparado, hermano. Tenía que tener paciencia. David no quiso matar al rey Saúl porque él entendía el orden y la voluntad de Dios en los tiempos de él. 1 Samuel 24:6 lo dice. Dios sigue formando a él en ese proceso. David está confiando en los procesos de Dios. Pero hermano, ¿cómo sé la voluntad de Dios? Que eso es muy importante para nosotros. ¿Cómo puedo confiar en la voluntad de Dios? 2 Timoteo 3:16, lo han escuchado muchas veces. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, hermano, es suficiente para confiar y poder buscar hacer la voluntad de Dios. Dios quiere corregirte, Dios quiere enseñarte, Dios quiere instruirte en justicia con la palabra de Él mismo, porque esa es la voluntad de Él. Debemos confiar en su palabra, hermanos. Confía en las Escrituras. Número 2, buscar hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo la voluntad de Dios, hermano? A diferencia de Nerón, como vimos al comienzo, él no buscaba hacer la voluntad de Dios. Él buscaba hacer su propia voluntad, porque él se creía que era Dios. Nerón no tenía cuidado del pueblo. A él no le importaba en realidad el pueblo. Nerón no le importaba capacitarse para gobernar un pueblo. David estuvo un proceso desde que fue ungido la primera vez hasta que empezó a reinar por todo Israel. Nerón apenas tomó posición y listo, empezó a hacer lo que él quería. Pero David es un ejemplo, hermano, que en su paciencia él fue guiado, instruido, capacitado por el Espíritu Santo solo para buscar hacer la voluntad de Dios. Hermanos, nadie hace la voluntad de Dios por sus propios esfuerzos. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para buscar cuál es la voluntad de Dios en su palabra. Salmo 43 dice:
Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. David necesita aprender cuál es la voluntad de Dios y David quiere hacer la voluntad de Dios. Ese es un salmo de David. Esto me trajo a pensamiento de algo que proclamamos y debemos estar conscientes de lo que decimos y hacemos. La evidencia de un cristiano, hermano, al tener el sello del Espíritu Santo, no solo es el reconocimiento de su Dios, sino que debe respetar, confiar, aceptar y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo va a guiar a hacer lo que el Padre desea, hermanos. El Espíritu de Dios siempre nos va a guiar, al que es creyente, lo va a guiar a hacer la voluntad del Padre. Pero hay un problema, somos pecadores. ¿Sabían eso? No sabían que eran pecadores. No es algo que da alegría, pero es la gran verdad. Y a veces nos cuesta, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Muchas veces no creemos de ciertos eventos que pasan en la vida de uno o ajenos de uno, que no sea la voluntad de Dios, sea una voluntad permisiva, donde aunque no es la voluntad de Dios, Dios permite que pase. Pongo un ejemplo. ¿Dios está de acuerdo con los abortos? No está de acuerdo con eso. Aún así, Él permite que pase esas cosas. O sea, una voluntad deseada. ¿Dios quiere que todos nos congreguemos en la iglesia? Sí quiere eso, ¿verdad? Esa es una voluntad deseada. Incluso muchas veces hemos sido tan soberbios en decir, hermano, esto no es la voluntad de Dios porque sencillamente no se alinea o no nos conviene. Si reconocen un poco de eso, hemos sido así alguna vez. Lo cual es peligroso. Porque si decimos, esto no es la voluntad de Dios, sea permisiva o sea deseada, y si decimos, esto no es la voluntad de Dios, entonces Dios no es soberano. Y si Dios no es soberano, entonces Él no tiene control de todo. Y nosotros afirmamos todo lo contrario. Dios es soberano y Él tiene el control de todo, a pesar de que puedan pasar circunstancias que nosotros no queremos. Como conclusión, hermano, viendo aquí la vida de David, él respetó la voluntad de Dios en muchos puntos. Sabemos que David no era, respetaba todo al 100%, porque como vimos un mandato era que él tenía que tener una sola esposa y tenía muchas esposas y concubinas. Pero estamos seguros de que alguien hace la voluntad de Dios. Y ese es Cristo, hermanos. Cristo, la imagen de Dios invisible, siempre sabía cómo hacer la voluntad de Dios porque Él era Dios encarnado. Cristo fue a la cruz porque Él sabía que esa era la voluntad de Dios. Cristo dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, así como Cristo debemos desear la voluntad del Padre, desearla como comida. ¿Tienes hambre? Desea hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos hacer como Cristo. Amén. Vamos a orar entonces. Señor, hasta aquí nos has guiado y estamos vivos y enfrente de ti, Señor, porque tú lo has permitido, mi Señor. Tu voluntad siempre ha sido perfecta. Por alguna razón estamos aquí. Y mientras estemos vivos, Señor, queremos proclamar tu palabra. Queremos buscar hacer tu palabra, como decía David. Queremos buscar, como decía Cristo también, nuestro Señor, desearla como comida, Padre. No solamente de comida vivirá el hombre, dice tu palabra, pero debemos desear tu palabra, hacer tu voluntad como comida, Señor. Y nos cuesta, Padre, y nos cuesta. Y hoy te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no queremos incluso ni batallar contra el pecado, Señor, sabiendo que parte de tu voluntad es batallar contra el pecado. Pero yo te pido, mi Señor, que así como tú nos has guiado hasta el día de hoy, mi Señor, saber que tú nos cuidas, nos proteges, nos guías con tu Espíritu Santo, Señor, que en todo momento podamos hacerla, Padre. Pecamos a diario, sabemos, lo reconocemos, pero tiene que estar en nuestra conciencia de no volver a hacerlo, mi Señor. Señor, tú nos has guiado hasta el día de hoy, creemos esto porque a ti te ha placido eso, Señor.
Enséñanos a confiar en tu voluntad siempre, Señor. Aunque quizás los caminos sean muy oscuros para nosotros, aunque no podamos entender, debemos confiar. David pasó muchos procesos, Señor. Fue perseguido, él fue obviamente ungido y él entendió como que sí, lo amaba y tuvo mucha aflicción, Señor. Pero él confiaba en ti, Señor. Jesucristo fue a la cruz igual, Señor, y en un momento de debilidad, él pidió de que pasara esa copa, pero siempre decía que se haga tu voluntad. Y es eso mismo, Señor, tener ese corazón de que siempre queremos hacer tu voluntad, Señor, porque tú estás principalmente antes que nosotros. Bendice este tiempo porque te lo pido por el nombre glorioso de tu Hijo amado. Amén.